Hola, welcome to Daily Café, un podcast diario en donde hablaremos de los últimos acontecimientos en USA and around the world. Also, we will talk about business news, leadership, motivation y por supuesto lo último de la industria del podcast. Tómate un café conmigo and enjoy las noticias y artículos I will bring for you. This is Daily Café. This is Daily Café, lunes 31 de enero. ¿Y qué está pasando entre Joe Rogan y Spotify? ¿No? Es que el acuerdo con Rogan parece que va a empañar el atractivo de los podcasts en Spotify, ¿no? Y es que Daniel Ek, que es el director ejecutivo de Spotify, está teniendo su primer momento en Facebook al poner etiquetas de advertencia en los podcasts sobre COVID-19 y animar a los presentadores a equilibrar los puntos de vista médicos. El jefe de tecnología de Spotify probablemente ha editado un éxodo entre sus 170 millones de dólares y básicamente esto ha afectado a muchos de sus podcasts. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que parece es que esto puede traer pues un éxodo no solamente en contenidos sino también en escuchas, ¿no? El percance de desinformación del grupo de 39 millones de dólares se asemeja a uno que enfrentan las redes sociales, como por ejemplo el Meta Platform de Mark Zuckerberg. Joe Rogan, que es un popular presentador de podcast de Estados Unidos, ha suscitado polémica al dar a conocer sus opiniones antivacunas y las de otros. En respuestas, músicos de alto nivel como Neil Young retiraron sus canciones de la plataforma, lo que redujo el valor del mercado de Spotify en más de 2.000 millones de dólares. Ahora, Rogan se disculpó el domingo y dio la promesa de equilibrar los contenidos controvertidos un poco más sensato, ¿no? Y bueno, lo que sucede es que ahora Eka, que es el director ejecutivo, quiere neutralizar la indignación de Neil Young y otros, manteniendo así una base de suscriptores de Spotify intacta, ¿no? Y eso es importante, ya que las suscripciones a la música representan más del 85% de los ingresos de Spotify, que han ascendido a 9.600 millones de dólares al año pasado. Entonces, por ejemplo, una actriz tan poderosa como Taylor Swift, si se adhiriera a la causa de Neil Young, podría causar un daño mucho más grande a esta plataforma, ¿no? Ahora hay que ir con cuidado por dar importancia a los podcasts para las ambiciones de Spotify, ¿no? Ahora se espera que la audiencia mensual de podcast de Spotify en Estados Unidos supere a la de Apple, ¿no? Y esa es una guerra que ha estado pasando en el último año entre Apple y Spotify para determinar quién es la plataforma que tiene más acceso a contenidos y más descargas, ¿no? De parte de los usuarios, ¿no? Como medio, los podcasts son también una forma inteligente de diferenciar Spotify de sus rivales Amazon y Apple, que ofrecen prácticamente la misma biblioteca de canciones, pero esto explica la multimillonaria carrera de compras de Spotify en los últimos años, además de gastar cientos de millones en la adquisición de Megaphone y del grupo de podcast de cultura pop The Ringer en 2020, y está pagando a Rogan 100 millones de dólares por los derechos exclusivos de sus programas. Entonces, es poco probable que el hecho de poner el equivalente en audio de la advertencia a los padres en este tipo de contenido aumente su atractivo para los oyentes, al igual que Meta o Facebook tampoco conseguirá acallar a los críticos que dicen que Spotify alberga contenidos socialmente perjudiciales. Por otra parte, pues hay alternativas que para este director que se llama AK eran probablemente mucho peores, y vamos a ver si las considera o no y cuál va a ser finalmente el desenlace de esta historia, en la cual pone un poco en discusión el nivel de influencia de las plataformas y de las personas que están en las plataformas, y qué tanto pueden decir, ¿no? Qué tanto se puede regular este tipo de información a nivel de internet, donde se supone no existe regulación. The Daily Café está auspiciado por Eco Delight Coffee. Eco Delight Coffee provides truly great coffees that are farm direct to market in the United States. Tienen una relación íntima con los productores,
que beneficia a todas las partes, desde los recolectores y sus familiares hasta los consumidores de los Estados Unidos. Hoy lunes estamos tomando el Colombia Medellín, que tiene una acidez agradable, con un aroma embriagador, distintivo y con cuerpo. El sabor es consistentemente limpio, suave y bien equilibrado, con caramelo, vainilla y un poco de notas florales. Es un café que te ayuda a enfocarte para iniciar tu semana con energía. California moved to dismantle nation's largest death row. California government Gavin Newsom, who 3 years ago placed a moratorium on execution, now is moving to dismantle the United States' largest death row by moving all condemned inmates to other prisons within 2 years. El objetivo es convertir la sección de la prisión estatal en San Quintín en un entorno positivo y curativo. Newsom dijo el lunes que es una consecuencia de su oposición a lo que cree que es un sistema profundamente defectuoso que le hace hervir la sangre. The prospect of you ending up on death row has more to do with your wealth and race than it does your guilt or innocence, he said. We talk about justice, we preach justice, but as a nation we don't practice it on death row. California se llevó a cabo una ejecución por última vez en el 2006 en uno de los 28 estados que mantienen los corredores de la muerte, junto con el gobierno de Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, mientras que otros estados como Illinois han abolido las ejecuciones. California está incorporando a sus reclusos condenados a la población penitenciaria general sin esperar que ninguno sea ejecutado en su próximo futuro. Y en Perú, el presidente Castillo pues sacude toda a la población y a la clase política con una reorganización del gabinete. El presidente peruano Pedro Castillo dijo el lunes que reemplazaría a la primera ministra Mirta Vázquez y bajaría su gabinete de centro izquierda, mientras que no estaba claro si su ministro de Finanzas, amigo de los inversores, continuaría en su puesto. Vázquez dijo en Twitter que había renunciado debido a la imposibilidad de llegar a un consenso para beneficiar al país. Castillo, miembro de un partido marxista-leninista, ahora nombrará su tercer gabinete en solo 6 meses en el cargo, lo que requerirá la confirmación del Congreso liderado por la oposición. No estaba claro de inmediato si Castillo destituiría al ministro de Finanzas Pedro Frank, pero que es popular entre los mercados y ha mantenido la estabilidad económica en el país rico en cobre. No respondió a una solicitud de comentarios sobre su continuidad en el trabajo. ¿Cómo puede ser el nuevo gabinete Castillo o cómo puede prestar juramento? Sigue siendo un comodín. Juró en un gabinete de extrema izquierda en julio, enviando la moneda sol del Perú a mínimos históricos en medio de la preocupación de los inversores. Pero moderó su postura en octubre cuando nombró a Vázquez, un abogado de izquierda moderada y expresidente del Congreso. Con Vázquez, Castillo sobrevivió un intento de destitución lanzado por la legislatura controlada por la oposición. En su carta de renuncia que compartió en Twitter, Vázquez hizo referencias a varias crisis, incluyendo, lamentablemente, posibles actos de corrupción e irregularidades cometidos por funcionarios al más alto nivel de esta administración. Durante el fin de semana, un aliado de Vázquez, el ministro del Interior, Avelino Guillén, que está a cargo de la policía, presentó su renuncia por desacuerdos con Castillo. Guillén había querido reemplazar a los oficiales de policía de alto nivel involucrados en acusaciones de corrupción, pero dijo a los medios locales que Castillo no le había apoyado en sus decisiones. Y hasta acá estamos llegando con Daily Café el día de hoy. Thank you so much for listening to us. You can follow us in all the podcast platforms, in Spotify, in Apple Podcasts, Amazon, etcétera, etcétera. Nos vemos mañana.